Hoy hablaremos de la importancia de lo que es la fascia. Después de ver este programa, cambiará todo tu concepto acerca de lo que es la osteopatía en México. Hace más de 100 años, el doctor Andrew Taylor Still hizo una propuesta revolucionaria y hoy veremos cómo esta propuesta encaja con un mundo de inteligencia artificial, física cuántica, ¿cierto? Es correcto. Cuéntanos, doctor, y cómo es que se viene desarrollando todo este proceso en la física cuántica y con la fascia en este pilar del doctor Steele en este siglo XXI. Fíjate que, como ya bien lo mencionaste, hace más de un siglo, el doctor Steele, dentro de los principios osteopáticos, mencionó la unidad del cuerpo. Y también mencionó cómo es que funciona esta unidad global y que lo conecta. Como bien lo acabas de mencionar, la fascia. La fascia, mencionó el doctor Steele, que tanto por ella vivimos como por ella morimos. Y es muy interesante lo que mencionas porque a lo largo de que el doctor Steele menciona estas cosas, las investigaciones que se han hecho en Harvard, que de hecho hay un documental muy bueno que uno puede acceder a él, han encontrado cómo la fascia nos interconecta, no solamente con el campo físico, sino como tú lo acabas de mencionar también, a través también de procesos cuánticos. Así es. Y entonces es toda una red que nos interconecta, nos une, pero guarda mucha información, tanto desde nuestra gestación al tiempo que hemos estado viviendo y también más allá, transgeneracional. Sabemos que es un tejido conectivo, pero claramente olvidado. De hecho, en todos los videos y temas que hemos hablado de la fascia, se menciona que fue olvidado por completo en un tema quirúrgico, la fascia nunca fue atendida. ¿Qué dirías hoy de lo que hemos aprendido acerca de la fascia, que es lo que hoy plantea este proceso de Pues conexión? más o menos tiene alrededor de unos, pues sí, unos 15 años, a lo mucho 20, donde la comunidad científica empezó a mostrar interés en lo que es la fascia. Porque como bien lo mencionas, en el ámbito quirúrgico simplemente era un pellejo, Algo ahí, algo Al- que al- estorbaba, algo de desecho, incluso estorbaba, ¿no? O sea, era correcto. algo como, vamos a quitarlo prontamente. Exactamente, porque en la anatomía descriptiva se está enfocando solamente en la forma que tiene el músculo, por ejemplo, el tejido, su orientación, etcétera. Y lógicamente, al estar envuelto en lo que es la fascia, Uh -huh. pues no permitía observar esto que ellos estaban buscando. Y tristemente, eso provocó que fuera seccionado también el cuerpo humano, ¿no? Pero a medida que fue avanzando el tiempo y empezaron a descubrir desde su estructura, las funciones que tiene, los mecanorreceptores, que tiene mucho que ver también con la información del dolor, la producción también de neurotransmisores, etcétera, se dieron cuenta que no solamente es algo de relleno, sino que es fundamental para el buen funcionamiento de todo el organismo en general. Así es. Elegiste los pilares de Steele en el siglo XXI como tema. ¿Por qué es esto tan importante como parte de un proyecto de la voz? Porque precisamente dentro de los pilares en la ciencia moderna es la unidad del cuerpo. Hay cuatro pilares fundamentales dentro de lo que es la osteopatía. Ok. El primero de ellos es precisamente la estructura gobierna la función. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que toda la estructura, y no solamente hablando a nivel musculoesquelético, si no está en armonía, lo interior no va a trabajar y funcionar de manera adecuada. Ese es uno. El otro es precisamente esto que estábamos comentando, la unidad del cuerpo, que el cuerpo lo componen muchos órganos, sistemas y demás, pero al final es uno solo. Y ahorita recuerdo también un escritor del siglo primero
que hizo una analogía con un grupo de personas mencionando que ellos debían ser como y funcionar como el cuerpo, porque dice, aunque el cuerpo, aunque son muchos miembros, es un solo cuerpo, y él mencionaba, y si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren junto con él. Dice, pero si un miembro se regocija, todo lo demás también se regocija. Y como un ejemplo sencillo, ¿no? Se machuca uno el dedo gordo y dice, me machuca el dedo y como si nada, no, te machucas el dedo gordo y ves cómo reacciona todo el cuerpo, empieza a querer uno llorar, cambian las emociones, tu química, o sea, todo se ve involucrado, no nada más fue el machucón en el pulgar. Y entonces, precisamente, te digo, y eso fue en el primer siglo, y luego ya a finales de 1800 que Steele menciona esto, de la unidad del cuerpo, y precisamente uno de estos eslabones que une estos principios osteopáticos que anunció Steele, pues precisamente es la fascia, la que nos va a comunicar todo. Y ejemplo sencillo, muchas veces cuando pongo este ejemplo, algunos dicen, no, pues ¿cómo va a ser posible? Además de que un dolor de cabeza o una cefalea en la parte posterior puede tener su origen en un esguince del tobillo que no fue bien atendido Wow. y que con el paso del tiempo te va a generar un dolor de cabeza. Y muchos dicen, pero ¿cómo es posible esto? Ah, pues precisamente por esta continuidad que mantiene la fascia, que es como una telaraña, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo tiro de aquí, ve como mi saco lleva tensión hacia la parte alta. Entonces, la fascia también, junto también con el trabajo que hace en conjunto con las cadenas musculares, pues va a someter atención al paso del tiempo precisamente a la parte posterior de la cabeza. Y entonces, esa contratensión que hace también nuestros ojos para mantener la vertical y la postura, pues entonces permanentemente ya se va a encontrar en contratensión contra la parte inferior y la parte superior y entonces, pues eso va a generar una irritación que como consecuencia va a dar, pues precisamente que te empiece a doler la cabeza, pero el problema no está en la cabeza, sino precisamente en esta globalidad, en esta unidad que viene a través de esta tensión que se está generando desde el tobillo. Entender que somos todo de un todo es parte del proyecto del osteópata, ¿cierto? Es correcto. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre también la medicina convencional y la osteopatía, la medicina osteopática. Que lo que bien mencionaste, en anatomía o en la medicina ha dividido al ser humano en pedacitos y especialidades, pero la medicina osteopática no, ve al individuo desde todo su ser. Hablábamos allá afuera que como es arriba es abajo, afuera del programa, porque nos preparamos y hacemos todo un proyecto para que este programa llegue a donde tú estás. Y la idea es, como es arriba es abajo, en la osteopatía, ¿cómo lo visualizarías tú? Fíjate que como es arriba, es abajo, es un reflejo perfecto, aunque las estructuras son diferentes, pero tienen un reflejo perfecto desde nivel celular y el ADN. Todo lleva la información, cada célula, absolutamente de todo el ser que somos. Y por eso, en esa comunicación que también llega a haber química, eléctrica, magnética, que así es como funciona también nuestro ADN, entonces resuena precisamente en cada parte de nuestro cuerpo, en cada parte de nuestras células. Por eso lo que llega a pasarte en la uña del dedo gordo va a resonar también en el cráneo, ¿no? Claro. Ahora sí que en la otra parte del universo que somos, Claro, ¿no? claro. Es que eso te vuela la cabeza, te vuela, como yo digo, la tapa de los sesos. Hablabas de las estructuras, de los pilares que mencionó el doctor Steele. Una de ellas es lo que acabas de comentar. ¿Y cuáles serían los otros tres que van en conjunto? Los ¿O los otros dos, otros ajá, dos? te digo, este segundo es la unidad del cuerpo. Sí. El tercer pilar es la autocuración. Que lo vamos a ver. Y fíjate también, dentro del proceso autocurativo que tiene que tener nuestro cuerpo, que es ahora sí autónomo, también la fascia juega un papel muy importante en estos procesos químicos y eléctricos que debe mantener nuestro cuerpo para mantener su equilibrio
y su homeostasis. Y a eso se le conoce también como mecanotransducción. ¿Qué significa esto? Precisamente a través del estímulo mecánico que se genera en la fascia, va a producir tanto estímulos eléctricos como cambios químicos que van a favorecer esa armonía interna y esa fisiología interna que debe tener nuestro proceso homeostático. Y el cuarto principio fundamental de la arteria, ya no se convierte en principio, sino es una ley, la ley de la arteria. ¿A qué se refiere? Cada célula de nuestro cuerpo debe recibir el flujo sanguíneo adecuado para mantener, se le conoce técnicamente como trofismo, que significa su sistema de nutrición, limpieza y recuperación que debe tener no solamente el órgano, sino cada célula, y esto se va a garantizar a través de un flujo sanguíneo adecuado, y pues dentro de la parte osteopática, las técnicas vasculares son fundamentales también para que los tejidos reciban el flujo sanguíneo adecuado y se mantengan también nutridos, fuertes, y sea uno menos susceptible a la enfermedad. Y volvemos, y fíjate cómo caemos también al tema de la fascia, porque la fascia recubre todo. Recubre también la parte arterial, la parte venosa, la parte nerviosa, y si hay tensiones anormales en la fascia, pues también va a alterar la parte vascular, la parte circulatoria, y provocando alteraciones en la salud. Entonces, cuando ajustamos o quitamos estas tensiones anormales, se garantiza que el cuerpo tenga ese flujo sanguíneo adecuado en todas las estructuras. ¿Cómo está constituido ese tejido? ¿De qué está hecho? La célula básica es el fibroblasto. Y a partir de ahí se desarrollan también componentes colágeno y elastina, que es lo que le va a permitir esa textura flexible. Y ya tiene algunos otros componentes también, grasos, etcétera, que le da esa estructura gelatinosa para que no sea ni tan laxa y mantenga esa estructura. Y de hecho, la fascia, un 80% tiene que ser líquida. A eso se le conoce estado de sol, y el otro 20% aproximadamente o 30% se le conoce como estado de gel, esa viscosidad que debe llevar la fascia. Y ahorita qué bueno que mencionas esto, en esta estructura y composición que tiene la fascia, es importante garantizar que mantenga ese estado de sol, o sea, ese estado líquido principalmente, porque cuando empieza a ser más gelatinoso, se empieza a ser más rígida, dura, es cuando, por ejemplo, a nivel visceral se empiezan a formar adherencias, y entonces ya no permite una buena movilidad entre los órganos, los fluidos, etcétera. Y a nivel musculoesquelético se le conoce a la fascia como aponeurosis, y su función es de polea. Es una polea en general, donde ahí el músculo reduce su fatiga, su carga, y el trabajo de poleas de la fascia hace que nuestro movimiento sea más fluido, libre, con menos desgaste energético. Y cuando llega a pasar eso de que se convierte más a un estado de gel, pues nos sentimos agotados, como dicen, engarrotados, tiesos, con dolores de espalda, etcétera. Y entonces, lo fundamental que la fascia mantenga su estructura de sol principalmente. Súper interesante todo esto. Vamos a ir dejando al doctor Steele, pero me gustaría que mencionaras, él era un místico, estudiaba la naturaleza, la observaba y hablaba de la mecánica, para irlo dejando un poquito, ir avanzando con el tema de la fascia. ¿Cómo lo visualizas tú? Es cierto que la mecánica es muy importante. Hoy hay muchos estudios de investigación y se ha llevado a muchos otros campos la mecánica. Y sí, es fundamental estudiar flexión, extensión, las funciones mecánicas que tiene el cuerpo, pero como mencionábamos hace un momento, ya en los estudios que hay sobre la fascia, hay una propiedad que se conoce como la piezoelectricidad, que esa la tienen los cristales, o hasta algunas piedras, ¿no? ¿Qué es esto? La fricción genera electricidad, el chispazo.
Esa electricidad, ¿para qué nos va a servir? Haz de cuenta que es como nuestro generador, como en los automóviles, tienen su batería, su energía propia. Pero para mantener esa energía, aparte el motor tiene un generador que va a retroalimentar esa batería para que no pierda esa carga y siga manteniendo la energía. Entonces, la mecánica es muy importante. Por eso también la importancia de caminar bien, la buena postura, porque al momento que caminamos o nos movemos de manera adecuada, hay centros o generadores de electricidad provocados por la fascia. ¿Dónde se concentran principalmente estos? Se le conocen como diafragmas, que es el cambio o, por ejemplo, base de cráneo, el piso de la lengua, la entrada de tórax, el diafragma y la pelvis, que es una zona densa de fascia que permite la conexión entre un segmento corpóreo y otro, pero no solamente permite esa conexión, sino también es lo que te decía, un campo importante energético, porque es toda una red neurovascular también en esa zona, claro. Linfática también. Y como te mencionaba, al momento que mecánicamente o biomecánicamente actuamos de forma natural y adecuada, con cada movimiento estás activando ese generador que al mismo tiempo te está manteniendo tu propia energía vital para que el cuerpo se mantenga en equilibrio y balance. ¿Este tejido es el que nos mantiene en pie? Es correcto. De hecho, por ejemplo, si anatómicamente, si tenemos aquí todo el sistema musculoesquelético, no se mantiene en pie. No. Porque precisamente... Solo huesos. Es correcto. Porque los huesos están flotando precisamente en este tejido conectivo que es la fascia. Y cuando retiras toda la fascia, mantiene precisamente toda la forma y estructura que nos conforma como seres humanos. Por eso es que, digamos que la fascia era la Cenicienta, nadie la volteaba a ver y ahora todo mundo, todos los grandes estudiosos y están haciendo todos unos proyectos acerca de la fascia, porque la fascia es lo que nos mantiene en este movimiento, en esta trayectoria. No seríamos nada sin la fascia. La fascia va desde la punta de la cabeza hasta ¿dónde? Pues hasta el dedo gordo. Y fíjate también para que visualicemos un poquito la fascia, y considero que igual se van a agregar algunas imágenes aquí, pero ya ves cuando le quitamos la piel al pollo, vamos a hacer unos ricos pechugas, caldito y demás, caldito de pollo, pero le quitamos la piel al pollo y sobre la carne queda como una telita babosa, una membrana que está cubierta, cubriendo la carne. Esa es la fascia. Y como te mencionaba, ese viene desde la coronilla hasta la punta del dedo gordo. Eso sí, se va diferenciando en base a las estructuras que va envolviendo. Por ejemplo, a nivel del cerebro se le conoce como las meninges. En el corazón el pericardio, en los pulmones la pleura, a nivel muscular aponeurosis, a nivel abdominal mesenterio, etcétera. Entonces, lo que mencionabas, sin la fascia no seríamos lo que somos, porque desde el momento en que somos concebidos, todavía no es fascia como tal, pero desde el momento que se une el óvulo con el espermatozoide y se empieza a desarrollar todo ese código genético, si no existiera la fascia, no se pudiera desarrollar ese código genético nuevo. La fascia, haz de cuenta que son los rieles que va a ocupar el ADN para la construcción de ese nuevo ser humano. Wow. No, bueno, este es tema como para hacer unos 10 programas o no sé, se me ocurre o más, porque realmente para darle una pasada es impresionante todo lo que podemos ir viendo. Hablábamos que también hay que ver desde el punto de vista energético y holográfico. Pero me encanta que hayas dicho que vamos a tener una cápsula porque requerimos ver qué es la fascia en este programa. La osteopatía entiende la fascia como un tejido constitutivo, un órgano dinámico, una red continua en todo el cuerpo, con una estructura similar a una malla o telaraña, capaz de deformarse, de adaptarse y de transmitir fuerzas. Pero además, la fascia guarda memoria
y transmite información, la historia de esa persona, sus emociones. Armonizarla produce cambios profundos, ya que libera el quiste energético, la emoción y por tanto el movimiento. Liberar la fascia es liberar la historia que el cuerpo ha almacenado, permitiendo una mayor fluidez y capacidad de adaptación y expresión de vida. You have a blanket on every organ you have, but it is not your skin. It is fascia, a vast, continuous network of connective tissue that wraps, separates, and binds everything inside your body. Fascia surrounds muscles, organs, nerves, and blood vessels, holding them in place while allowing them to move. It transmits force, absorbs shock, and helps coordinate movement across the entire body. Rich in nerves, fascia may play a major role in pain, posture, and body awareness. Long ignored, this hidden organ reveals that the human body is not built in parts, but as one interconnected whole. Y así es como vemos una cápsula de lo que es la importancia o lo que es la fascia tal cual, ¿no? Correcto. Y ahora vamos a ver cómo ha cambiado nuestra comprensión a la unidad corporal. ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cómo se genera esto? Por supuesto, en la fascia. Correcto. A nivel mecánico, como mencionabas, se llegaba a pensar que nosotros estábamos construidos como un muro, ¿no? Un tabique sobre otro, pero la realidad es que no es así. Te digo que la fascia tiene una estructura tensegril, y de ahí viene el término tensegridad, compuesto de elementos de tensión y compresión similares a una telaraña. ¿Cómo da unidad esta parte a todo el cuerpo? Volvemos al punto y el ejemplo de la telaraña es más que claro, ¿no? Si nosotros tiramos de un segmento la telaraña, la tensión llega a otro punto. Y precisamente la fascia, como mencionamos, así estamos interconectados, ¿no? De hecho, a través de estas conexiones miofaciales, de músculos y la fascia, y cómo este se conecta también a nivel del diafragma, y eso a nivel del diafragma se va a conectar parte del peritoneo, que es la fascia que cubre el abdomen, el epiplón, una duplicación del peritoneo. Cuando sufres una gastritis crónica, esa inflamación
casi nadie sufre. No, y luego que no estamos estresados ni nada. Exacto. Entonces ve toda la combinación. Esa inflamación que vamos a tener a nivel gástrico Ujú. va a generar precisamente, es como agarrar una parte de la telaraña y jalar. Jalar. Pero lo interesante aquí es que la molestia no se presenta donde esté el punto de enganche y jale, sino hasta donde se transmite la tensión. Y en este caso, esta tensión que se va a dar, que se puede provocada por una gastritis, fíjate también, si yo jalo aquí en esta parte, lleva la tensión hacia el hombro principalmente. Entonces, muchas de las veces el paciente va a empezar a recibir dolores a nivel del hombro izquierdo, pero que están provocados por una gastritis, generando tensión en la fascia y llevando esta tensión a través de esta cadena miofacial hacia el hombro. Entonces, empieza la irritación, empieza la molestia y muchas veces se confunde con una bursitis, que lógicamente va a haber inflamación de la bursa en la articulación glenohumeral por el exceso de sobrecarga y esfuerzo que está haciendo para compensar esa tensión que se está generando de otro punto. Pero el síntoma lo va a presentar el hombro. Y esa también es otra de las claves que me acabas de mencionar. Por eso muchas veces decimos, o dicen, no, es que ustedes tienen algo mal en la cabeza porque cómo le va a doler el hombro provocado por eso. Pero esta es una de las explicaciones por las cuales se da esto en esta unidad que tiene el cuerpo. Entonces, cuando liberamos estas tensiones, y esta es la causa, se libera lo que estaba provocando esta irritación hacia el hombro y entonces otra vez se restaura su mecánica y función. Claro. En la EDMO, en esta escuela, aprendemos que, gracias a lo que acabas de comentar, los osteópatas no curan. Los osteópatas observan en el cuerpo y aprenden a llevar al cuerpo a solucionar sus obstáculos. Es correcto. Y es que precisamente, como acabas de mencionar, como osteópatas no curamos, sino más bien somos facilitadores para que el mismo organismo cumpla con las funciones para las cuales fue hecho y diseñado. Eso es una belleza. Porque realmente en un mundo en el que estamos acostumbrados a que haya solamente aspirina, a que realmente vayamos a que alguien haga nuestra chamba por nosotros cuando nos sentamos enfrente de alguien que conoce más, que tiene más conocimiento, que llegues con una persona que te observa y empiece a trabajar todos estos procesos cuando tuviste un diagnóstico de hombro, pero era gastritis o era colitis o era el estado de no hacer ejercicio o el estar siempre sentado, que ahora casi no se usa tampoco, pues realmente es un gran aprendizaje. Por eso es que estamos muy orgullosos de lo que se aprende en la ENMO. Así es correcto. Entonces, desde un inicio se enseña a ver la globalidad y precisamente cómo todo se encuentra interrelacionado. Y te digo, uno de estos aspectos pues, es la fascia, que es fundamental y parte importante de esto. La salud no es ausencia de enfermedad. ¿Tú cómo lo manejas desde este punto de vista? Más bien la salud es equilibrio, balance. Y precisamente hay un libro que ocupábamos aquí en la escuela que se titula La osteopatía, la arquitectura del balance. Porque cuando se pierde el balance, se pierde el equilibrio y se pierde la salud. Y es así como funciona todo el universo y toda la vida. Tenemos mucha información de que alimentarse bien es parte del proceso, el proyecto de vida, moverse. ¿Por qué una fascia que no se mueve, como se ha venido manejando antiguamente y hoy está cambiando, porque estamos hablando de todos estos cambios? Hoy el movimiento hace la diferencia. ¿Por qué la fascia se vuelve complicada y cómo funciona esto? Por ejemplo, en una fractura cuando está mucho tiempo detenido. Es lo que te comentaba, ¿no? Cuando uno llega a sufrir alguna lesión, como una fractura, un esguince de tobillo, por ejemplo, lo común era inmovilizar, o sigue siendo en la mayoría de los casos, pero lo que se ha demostrado científicamente es que entre más quieto te quedes, disminuye la circulación.
disminuye los fluidos, la vascularización, y la fascia se empieza a hacer literalmente callo, inflexible, no desliza, se hace rígido. Y volvemos al punto, la fascia envuelve tanto el nervio, la vena, la arteria, que hay unas técnicas que se le conocen como ay, ya se me fue el nombre. Neurodinámica. Ok. ¿A qué se refiere eso? Pues precisamente a hacer movimientos para que el nervio deslice y funcione correctamente y su transmisión eléctrica y comunicación hacia el sistema nervioso central sea adecuada. Pero como bien mencionas, cuando una fractura o una lesión lo deja rígido, se hace callo, se hace fibroso, y entonces haz de cuenta que la fascia es mi saco, mi camisa, y el nervio es ya mi brazo, y entonces se da cuenta que empieza a ahorcarlo, lo empieza a estrangular literalmente y ya no puede deslizar como tiene. Y entonces esto va a generar mayor tensión, mayor dolor y genera una memoria de dolor. Que por eso muchas veces ya consolidó el hueso, le quitaron el yeso, los aparatos y demás, y el paciente sigue sin poder moverse adecuadamente, sigue con ese dolor, incluso mucho más agudo, y dicen, pero es que todo está bien, sí, estructuralmente, en apariencia todo está bien, pero químicamente y neurológicamente se generó una huella de dolor que sigue permanente, provocada por esta tensión que se generó en la fascia y que hay que borrar esa memoria, porque ahora, hablando de neurofisiología, el tejido está bien, pero en la memoria quedó grabada esa memoria de dolor y químicamente, eléctricamente, va a estar manteniendo el dolor 24/7. Y ese va a ser tema de otro programa, porque hemos hablado justo de cómo funciona la fascia y qué sucede, pero la fascia contiene toda nuestra información. Es correcto. Y a través de los fluidos, la fascia va a conectar también con la matriz extracelular. La matriz extracelular es el agüita que rodea la célula. Pero en estas investigaciones sorprendente, no es nada más esa agüita, sino que tiene componentes de los fibroblastos, microtúbulos, esta red tensegril que tiene la estructura de la fascia que conecta con el núcleo de la célula y con el mismo ADN. Y en esta matriz extracelular, en este líquido, es donde se guarda la memoria e información desde que somos concebidos, lo que hemos guardado a lo largo de nuestra vida, pero no solamente eso, sino también la información genética que nos han transferido desde 4 generaciones comprobado a la fecha. No, bueno, eso está para volarte la tapa de los sesos literal, porque entonces aquí está, o sea, nuestro vehículo, nuestro proceso, nuestro proyecto, esto que nos mantiene en movimiento, tiene todo lo que requerimos emocional, físico y mentalmente, como lo hemos dicho muchas veces. Correcto, y también nos conecta espiritualmente. Que eso, bueno, es nuestra conexión y nuestro movimiento hacia más. Estos pilares no han muerto, los pilares de los que hablábamos al principio del programa, solo se han transformado en ciencia, en comprobación. Okay. Porque para muchos, por eso dicen, no, es que eso es esoterismo, ¿no? O hablando con la fascia, la propiocepción y demás, en la vía neurofisiológica, en la vía espinotalámica, ¿no? Volvemos al punto. Hay un cortocircuito en el sistema nervioso, pero manualmente tú llegas, localizas cuál es el segmento que está irritado, el uso neuromuscular, pones el dedo, aplicas cierta presión, movimiento de la fascia y demás, y en automático se borró ese dolor. Y el paciente llevaba mucho tiempo con ese dolor, con medicamentos, analgésicos, pero ahí se mantenía. Y en cuestión de 90 segundos, empieza la desinflamación, la ausencia del dolor y el recobro de la movilidad. Dicen, pues eso es magia, eso, quién sabe qué será, ¿no? Claro. Pero como bien lo acabas de mencionar, a través de la neurociencia, a través de la biomecánica, entre otros, se ven cuáles son todos estos procesos o mecanismos que se dan precisamente con el toque y el actuar osteopático. Claro. Por eso es que las medicinas alternativas, incluso como la acupuntura, funcionan. Es correcto. Y es que fíjate lo que decíamos, la fascia la atraviesa
nervio, vena y arteria. Y por donde atraviesa corresponde precisamente el 98% a los puntos de acupuntura. Wow. Esos puntitos, que es por donde, ahora sí que es una aguja que atraviesa la fascia y pasa el hilo, que el hilo viene siendo eso. Entonces, por donde pasa la aguja y atraviesa el tejido, es por lo que atraviesa nervio, vena, arteria, la fascia, y esos orificios son los precisamente que corresponden también a los puntos, como tú acabas de mencionar, de acupuntura. Y ya, por ejemplo, cuando aplican acupresión o la aguja, y ya se hacen punción, etcétera, todo eso, fíjate, los fibroblastos se enredan alrededor de la aguja, y entonces ya con la manipulación estás estimulando la fascia y entra la aguja y aproximadamente 5 centímetros es lo que estás estirando ahí la fascia, y lo que mencionamos. Entonces empieza como tocar la cuerda, empieza la vibración, empieza el cambio de tensión, se comunica con todo el resto y entonces empieza todo el cambio químico, eléctrico y mecánico. Es una belleza, es una belleza. La capacidad que tiene el cuerpo para solucionar, por ejemplo, una herida. Sí. La fascia. Sí. Y hablando de heridas, ya posteriormente subiremos un caso clínico de un chico con traumatismo, accidente en motocicleta, fractura de clavícula, donde todos dicen eso solamente es cirugía, y no. A mí me tocó. Tú diste esa clase, llegó esa persona sin poderse mover realmente. Estábamos en clase, me acuerdo perfectamente, es un chico. Sí. Y ahora se mueve perfecto. Sí, y ve cómo, pero precisamente por lo que acabas de mencionar. Pero lo impresionante fue, le hiciste dos cosas. O sea, para mí fue impresionante ver cómo se levantó de la mesa y caminaba mucho mejor, sin dolor. Claro, tampoco es una magia. Vino a sus consultas, estuvo ocupado, hubo el cuidado para que sanar, etcétera. Pero como bien mencionas, uno de los factores principales para que se dé esto es a través de la fascia. Claro. Porque como mencionado, los huesos están flotando en la fascia. Entonces, si la fascia está tensa y demás, a los pacientes también les digo, es que somos como marionetas. Si la fascia me cuelga acá, pues voy a tener el hombro acá. Si tira una cadena cruzada, voy a tener torsión pélvica. Y entonces ando ahí, pero bien alineadito, mi postura mejora. Entonces también pasa lo mismo. Con un traumatismo cambia la densidad de la fascia, hay información transductores que van a dar información, mecanorreceptores que van a dar información de dolor, y entonces empiezas a modificar la fascia, se va relajando, estos mecanorreceptores dejan de estar mandando información de daño al cerebro, viene alivio de dolor, desinflamación, y lógicamente empieza la alineación y la reducción de la fractura, siempre y cuando no haya un daño más severo, lógicamente, ¿verdad? Como parte de la currícula de la escuela, que lo hablamos en el programa pasado anterior, ¿cómo vemos nosotros la fascia cuando estamos estudiando? ¿Y en qué momento? La fascia la empezamos a ver desde primer año. Se dan las bases estructurales de la filosofía osteopática, las áreas grandes, que es estructural, visceral y cráneo sacro, pero esto que mantiene la unidad del cuerpo, la fascia. Y durante toda la formación vemos la fascia. Porque como bien lo mencionábamos al inicio, es un universo, y entonces vamos de lo macro a lo micro. Empezamos con la aponeurosis, o sea, la fascia superficial, la que cubre los músculos, luego vamos hacia la parte visceral del peritoneo y demás, pero como mencionamos, esto nos va llevando de lo macro a lo micro hasta el ADN. Y bueno, hablando precisamente de la neurofisiología en la actualidad, como la neurología y la neurofisiología demuestran que estos cambios que hacemos en la fascia tienen cambios también a nivel neurofisiológico. Así es, pues la voz de la medicina osteopática está presente aún aquí y con la fascia. Este es un capítulo impresionante acerca de todo lo que vemos en la escuela, pero además puntualmente con toda la información detallada de cómo funciona esta fascia. Veremos más cosas en este programa, ¿cierto? Esto es un universo. Es que no vamos a parar. No, sí, no.
¿Y por qué no vamos a parar? Porque el cuerpo humano es algo maravilloso, es un milagro. Y dentro de lo que se enseña en osteopatía es a conocer y entender cómo funciona el cuerpo humano. De hecho, era lo que enseñó Steele. Lógicamente se enseñan las técnicas para cada tipo de situación que va a requerir el paciente, pero no estamos enfocados a truénale aquí, truénale acá. No, no, no. Porque el éxito depende de entender cómo funciona el ser humano en todos sus sentidos y no tanto a nivel de técnicas, sino cómo funciona. Y eso nos va a permitir entonces, como decía el doctor Steele, llevar de un estado anormal a un estado normal. Y lo que aprendemos en la escuela es la salud, cómo funciona el cuerpo. No estudiamos la enfermedad, estudiamos la salud. Eso es muy importante. Una persona con ansiedad, con depresión, puede ser tratada por medio de la osteopatía desde la fascia. ¿Qué te crees que sí? Claro. Y es que volvemos al punto, a nivel del epigastrio, tenemos el centro frénico, ramas también del nervio vago, que si hay una congestión, una inflamación, una mala respiración por el diafragma, va a bloquearte el nervio vago. Claro. Y más bien el simpático se va a ir al cielo. Ajá. Y entonces toda la alteración que te va a generar a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel químico, pero luego es por esto. Y fíjate, hablando de la unidad, aquí encontramos el eje intestino-cerebro y la microbiota también. Entonces, si la fascia está tensa, y es lo que en México se conoce como tronar el empacho. ¿Qué es tronar el empacho? Que dicen muchos médicos, es que eso no existe. No, es la fascia. Liberamos el peritoneo, el epiplón, mejoran los fluidos, no hay congestión, no hay irritación, y por eso barriga llena, corazón contento. Claro, Sí, sí, claro. sí. Entonces ve la influencia que hay en todo, ¿no? Y es lo que aprendemos y vemos. Y lógicamente, por ejemplo, en mi caso, empiezo a tener hambre, ya me pongo de malas. Claro. Empiezo a sentir mal humor, malhumorado, y empieza. Ve cómo cambia mi estado de ánimo por el estómago, ya. Pero cuando viene una rica comida, vino dulce que alegra el corazón, ve cómo es el estado de ánimo. Y he tenido pacientes donde han recibido cirugías a región abdominal, pero que estas les han generado adherencias, les han provocado malestares gastrointestinales, pérdida mucho de microbiota, y han venido con unas depresiones profundas, pero generadas por esta cuestión. Claro, por supuesto. Y ahora científicamente está demostrado esto, hasta Parkinson también. Entonces, liberas esto, se restaura la función, el cuerpo empieza a trabajar bien, y entonces el estado de ánimo cambia, su depresión se quita, pero era generada por eso. Es una gran propuesta para solucionar un tema, antes de llegar a un tema de fármaco, antes de llegar a un tema en el que te encuentras mezclando otro sistema y otro proceso. Correcto. Bueno, pues estamos felices de seguir compartiendo con ustedes en este programa La Voz de la Medicina Osteopática. Tendremos mucho más información, pero depende de ti. Nos ayudes a compartir este programa, que nos ayudes con muchos likes y que nos compartas con todos los que quieren estudiar, conocer qué es la osteopatía o simplemente con alguien que tenga un tema a resolver. Correcto. De salud. Comparte el programa y así podrán llegar con más osteópatas que estamos estudiando y saliendo desde esta institución hacia el mundo. Es correcto. ¿Con qué cerramos? Pues cerramos con que somos algo maravilloso. El ser humano y el cuerpo humano es algo maravilloso. Y tenemos la bendición de poder influir directamente en la salud del individuo y compartir eso. Y no hay mayor galardón que ese poder brindar esa ayuda tan profunda. Y no solamente eso, sino también precisamente a través de estas conexiones de la fascia, lo que vamos a ver más adelante en otros episodios, cómo está involucrada la física cuántica, llegamos a formar una sola red
también con estas personas, los estudiantes y en general con quienes nos rodean. Por eso la osteopatía es globalidad e integridad, no solamente interna, sino con todo nuestro entorno y la vida misma. Genial. Yo muy agradecida de compartir contigo tu conocimiento y les pido que compartan el programa, suscríbanse, denle like, denle a la campanita y además lo vamos a pasar por redes sociales, Facebook, Instagram. Así es de que si te gusta, síguelo compartiendo más y más para que podamos tener más experiencias como estas. Gracias a la producción ahí atrás, a Moni, que está en los controles, y nos vemos en el siguiente programa, La Voz de la Medicina Osteopática.